Hay lugares donde la verdad se esconde, donde el rumor se convierte en leyenda y el crimen en pregunta. Aquí no hay certezas, solo pistas. Voces que cuentan, voces que analizan. Bienvenido a Expediente U. El archivo está abierto y tú ya estás dentro. Bienvenidos una vez más a Expediente U, el espacio radial que desentraña crímenes, misterios que han captado la atención pública. Les habla Sebastián Ramos, Valentina, Eliani y Carlos. Juntos acompañaremos esta nueva edición y tocaremos varios temas, como lo son, Crímenes sin resolver. exactamente. Vamos a empezar con el primer crimen, que se trata sobre el homicidio de John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey tenía 6 años cuando fue reportada como desaparecida de su casa en la cuadra 700 de la calle 15 el 26 de diciembre de 1996. Trágicamente, más tarde fue encontrada muerta en esa casa y una autopsia reveló que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Desde este asesinato, los detectives han seguido todas las pistas que han llegado al departamento, incluyendo más de 21.016 pistas, cartas y correos electrónicos. Han viajado por los 19 estados para entrevistar o hablar con más de 1.000 personas en relación a este crimen. En este caso, ha estado bajo revisión constante con socios federales, estatales y locales, así como una consulta con expertos en ADN de todo el país. La policía ha buscado y ha trabajado regularmente con múltiples partes interesadas, como el Border, la oficina del fiscal del Distrito del Condado del Departamento de Seguridad Pública de Colorado, la Oficina de Investigaciones de Colorado y varios laboratorios forenses externos. Esta colaboración continúa hasta el día de hoy. Este caso es una tragedia terrible y provocó años de preguntas y teorías sin respuesta. Nuestra oficina ha procesado con éxitos otros casos de homicidios sin resolver y muchos casos de asesinato, dijo el fiscal del distrito Michael Dougherty. En cada uno de estos casos fueron las pruebas las que demostraron que el acusado era culpable, ya sea ADN u otras pruebas. Se necesitan más para resolver este asesinato. Apreció la colaboración del CBI, el FBI y el Boulder Departamento de Policía. El asesinato fue un crimen indescriptible y esta tragedia nunca ha abandonado nuestros corazones, dijo el jefe de policía. Estamos comprometidos a seguir cada pista y seguiremos trabajando con expertos de ADN y nuestros socios policiales en todo el país. A mí la verdad, o sea, lo que yo quiero rescatar de este caso y es lo que más me sorprende es que primero el brutal crimen que se le hace a una niña de 6 años, además de la cantidad de pistas y evidencias que ella tienen y aún así no es suficiente para darle este caso por cerrado. Entonces, o sea, una vez más caemos a la misma premisa de que, como lo dice la opinión pública también, de que simplemente no se les hace no tiene como la importancia necesaria, ¿verdad? Por supuestamente evidencia, por también... Faltas de pruebas, Sí, encubrimientos. sí, pero fíjate que capaz no sea la falta de pruebas, porque el número de pruebas que ella tiene en este caso ni siquiera son Concluyentes. exacto, como para darle un fin. Tantos años que han pasado y aún así lo más que se hace es dejarlo al olvido y ya que el tiempo haga de las suyas, no es lo debido. Exacto. Yo también considero que es importante, digamos, darle justicia a estas víctimas, porque estamos hablando no solamente del asesinato de la niña, sino que darle respuesta a toda una familia que está esperando que, vuelvo y repito, que se haga justicia ante lo más preciado que tenían, que era su niña, ¿no? No, Y como tú dices, perdóname que te la interrumpa, como tú dices, hay tantas pistas y no han podido llegar a una respuesta. No, y por mi parte, sí suena en foros en internet, siempre han dicho de que ha sido como un encubrimiento porque es imposible que un asesinato de esta magnitud no tenga ningún tipo de prueba de ADN. O sea, es un estrangulamiento. Alguna marca, alguna pista puede llevar a conducir a atrapar a la persona que hizo esto. Y han pasado más de 19 años y nada.
Es como para preguntarse qué está pasando aquí. Sí, exacto, es muy absurdo. No, y leyendo un poquito más sobre este caso, muchas personas dicen que desde un principio la investigación policíaca fue un desastre. Se supone que estas áreas deberían ser totalmente, estas personas ingresar en estas áreas lo más limpios posibles, con tipos de traje de protección, esas bolsas en los zapatos para evitar dejar huellas, y no fue así. Ellos entraron, como coloquialmente se dice, pero por su casa, ensuciando muchas de estas escenas. Y al principio, cuando había desaparecido o sea, que la habían marcado primeramente como desaparecida, nunca se dieron cuenta que estaba allí, o siempre estuvo allí. Y eso también es como, Ralentiza sí, el no solo eso, proceso. es como no te das cuenta. O sea, si Exacto. estás revisando la casa, la tienes que revisar entera. O sea, de cómo de repente apareció el de la niña allí. Entonces tiene muchas interrogantes. Los principales sospechosos siguen siendo los padres, pero las pruebas no son concluyentes, porque bueno, pudo haber estado alguien más y están incluyendo a esa persona. Entonces es un caso que se ha visto marcado por, vamos a decir, que la negligencia humana, que básicamente ha hecho que durante más de 19 años se siga preguntando qué pasó con la niña y quién fue el culpable. Sí, es lamentable. Vamos a esperar que suceda en los próximos días, a ver si dan una actualización de este caso. Esperemos que sí. Mientras tanto, vamos a escuchar nuestra primera cuña publicitaria. Por favor, productor. Despierta tu energía investigadora con Voltix, la bebida que combina sabor natural con el impulso que tu cerebro necesita. Perfecta para esas noches de estudio o para no perderte ningún detalle del caso U. Voltix Energy Drink. Activa tu mente, enciende tu día. Hoy les traemos también el caso de Madeleine McCann, una niña que desapareció mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal. Era una niña de 3 años de Inglaterra que, como estaba diciendo previamente, desapareció del resort vacacional portugués de Praia da Luz el 3 de mayo de 2007. Un caso que sigue sin resolver, puesto que no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo de la niña. Y hoy en día es sujeto al interés público y de la prensa. Disculpen. Sus padres, Kate y Gary McCann, publicaron una declaración en el sitio Find Madeleine el 3 de mayo de 2023, marcando el último aniversario de la desaparición de su hija, reiterando sus esperanzas de reunirse con ella en algún día, publicando un poema escrito por Claire para expresar sus sentimientos. Este poema dice más o menos así: hoy se cumple el 16º aniversario del secuestro de nuestra niña. Sigue desaparecida, aún se le extraña mucho. La investigación policial continúa y esperamos un avance. Gracias a todos por su apoyo, sí que ayuda. La historia de esta familia comienza, básicamente los padres son unos reconocidos médicos y fueron de vacaciones junto con su hija Madeleine de 3 años y sus hermanos gemelos de 2 años. Ellos se unieron a un grupo de 7 amigos íntimos y sus otros hijos de vacaciones en este pueblo de Portugal el 28 de abril de 2007. Después de unas agradables vacaciones de primavera junto al mar, los adultos salieron a cenar al bar de tapas al aire libre del resort, a eso de las 8:30. Los niños se quedaron durmiendo en sus respectivos apartamentos con las puertas inseguras y un sistema de rotación de turnos entre los padres para garantizar que regresaran cada media hora para verificar cómo estaban. Una de las últimas vueltas de reconocimiento de la madre, a eso de las 10 de la noche, regresa al restaurante gritando: Madeleine desapareció. Alguien se la llevó. Rápidamente llamaron a la policía y 60 miembros del personal y otros huéspedes registraron el complejo, gritando en vano el nombre de la niña hasta el amanecer del día siguiente. Y bueno, sigue desaparecida hoy en día. Fíjate que a diferencia del caso anterior, por lo menos sabemos que en aquel entonces del caso anterior los padres sabían que la niña ya había fallecido. A diferencia de ahorita, que la familia ni siquiera tiene una respuesta de la niña. Entonces siento que el tormento es doble para la familia.
Sí, totalmente. De hecho, imágenes de hoy en día de donde se hospedaba esta familia muestra que había una ventana abierta. Obviamente ellos les dejaron, es Portugal, es un lugar caluroso, les dejaron esta ventana abierta, pero esta ventana da enseguida a la calle. Lo que se comenta y se presume es que, bueno, alguien simplemente pasando por allí se fijó en esta habitación que estaban estos 3 niños y agarró a la niña y desafortunadamente se la llevó y más nunca se ha sabido. Los padres siguen manteniendo una pequeña esperanza de poder ver o terminar este caso, encontrando aunque sea el cuerpo de su hija, pero yo no lo creo. Ya ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Y que también, disculpa que te interrumpa, Ajá. pero también existe la posibilidad de que la encuentren viva. Se han visto muchos casos que raptan a niños muy pequeños y de repente los crían, los mantienen en cautiverio y muchísimos años después pueden escaparse. Pero es como tú dices, es muchísimo peor este caso en el sentido de que, ok, tienes un cierre de alguna forma porque sabes que esta persona ya falleció. Pero aquí no sabes qué ocurrió, no sabes si la secuestraron, no sabes ¿Dónde si está? ella se escapó. Te empiezas a hacer demasiadas películas en la cabeza acerca de qué le pudo haber pasado, dónde estará. Y hay muchos culpables en esto. O sea, Sí. Exacto. no vamos a culpar extremadamente a los padres por haberlos dejado solos, porque es algo que tranquilamente una familia puede hacer. Vamos a salir a disfrutar y los niños se queden en la habitación del hotel. Y sin embargo estaban haciendo rondas de reconocimiento cada media hora para ver el estado de sus niños. O Exactamente. sea, no era que se habían desligado por completo de sus hijos, era que, bueno, vamos a disfrutar una noche y dejamos a los niños tranquilos. Pero sí, es un caso bastante desgarrador porque, bueno, la familia sigue manteniendo esta esperanza, pero ya han pasado muchísimos años. Y a pesar de que, bueno, pueda estar la esperanza de que siga viva, la secuestraron cuando tenía 3 años. O sea, ya uno a esa edad no se recuerda de nada. Exacto. Ni siquiera cómo son tus padres. Si sigue viva, no vas a saber nada. Exacto. O sea, es un caso por todos lados, así esté viva o tristemente haya fallecido, es un caso totalmente triste. Exacto, sí. Bueno, al igual que el caso anterior, nosotros esperamos que esto no se quede en el olvido, que no sea el tiempo que solucione todo. Mientras vemos las redes sociales, con respecto a la actualización de estos casos, vamos a escuchar mientras tanto la segunda cuña publicitaria. Cada historia tiene una forma distinta de mirar el mundo y en algún punto todas se cruzan con la nuestra. En N14 no contamos historias, las vivimos contigo. Creamos experiencias que despiertan emociones e inspiran conexiones reales. Porque cuando la historia se cuenta desde el alma, la diferencia se siente al instante. N14, perspectiva que conecta. Yo me había quedado con el comentario que dijo Sebastián al inicio del podcast, que muchos de estos casos tienen muchas pistas, evidencias, argumentos, y aún así no se sabe, no se hace nada con ninguno de ellos. Investigué un poco en el portal de Elton B. Steven Company, que es una empresa multinacional conocida por ofrecer acceso a miles de bases de datos y recursos de investigación. En este portal aparece un artículo de información que se llama Casos Fríos, que fue publicado en el 2024 por Mark Cubillos. Este artículo básicamente se trata de una de las razones de por qué estos casos o estos archivos van a ser sepultados, por así decirlo. Y la primera razón es por la cantidad de homicidios o asesinatos que suceden cada día, y además que cada uno presenta desafíos importantes y únicos, que serían la pérdida de pruebas, como lo estaba diciendo Eliani, el fallecimiento de testigos que pueden dar argumentos valiosos para solucionar el caso, y además la complejidad de reevaluar los esfuerzos de investigación anteriores. Sin embargo, también hay avances modernos en la ciencia forense, incluyendo el análisis de ADN, las nuevas tecnologías de investigación, pero aún así parece que eso no es suficiente para darle conclusión a cada uno de ellos. Entonces, aquí con este artículo podemos darnos cuenta que
podemos utilizar algunas de estas razones como para darle respuesta el olvido de muchos de estos casos. El tema de los casos fríos, no sé, recuérdame más o menos cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere archivado un caso. Un caso puede clasificarse ya olvidado después de unos 6 meses o también a partir de años. Ok, 6 meses me parece muy poco. O sea, me parece muy poco de que un caso se cierre o se empiece a archivar por falta de pruebas a partir de los 6 meses. O sea, en 6 meses todavía queda por solucionar. O sea, seguir recolectando cosas. No todos los testigos puedes hacerlo en los primeros meses. O sea, me parece una completa locura que se vayan olvidando o estemos tan insensibilizados por simplemente escuchar una noticia o un crimen, de un crimen, que bueno, ya el mes se me haya olvidado, ay, verdad que eso ocurrió, y que la policía simplemente los empieza a archivar a partir de 6 meses. Me parece totalmente despiadado por nuestra parte. Claro, pero por lo menos ahí podemos tener un tema ya social de la actualidad, que es muy fácil culpar a una persona sin tener pruebas. Entonces, nos podemos dar cuenta en muchos de estos casos que hay alguien que vio, hay alguien que escuchó o algo al respecto que puede dar algún tipo de ayuda y se lo prefiere guardar porque quiere evitar ser señalado como parte, como cómplice o directamente como la persona responsable de estos actos. Claro, pero el trabajo, yo diría que el trabajo de un policía es básicamente agotar todos los recursos, agotar todos los testigos posibles para poder esclarecer este caso. Sin embargo, yo quisiera resaltar un poco la importancia en este caso de las redes sociales. Sé que nuestro primer episodio fue sobre, digamos, el impacto que tienen estas, ¿ok? Y digamos las consecuencias de, por ejemplo, los asesinatos que vimos en los live. Ujú. Pero, sin embargo, estas mismas redes sociales nos ayudan a recordar esos casos fríos. ¿Me entienden? O sea, nos Ok. ayudan a Darle tener voz. presente eso, darle voz a esas víctimas que ya fueron olvidadas y, bueno, intentar solucionarlo, ¿no? O sea, conseguir realmente cuál es la verdad detrás de todos esos casos. Bueno, saliéndonos un poquito, pero trayendo a acotación algo que pasó recientemente acá, no saben si vieron la noticia de que encontraron o atraparon a uno de los cómplices del asesinato de los hermanos, no me acuerdo del apellido de ellos, Meneses, Fadul. a Fadul. Exacto, que fue un caso que consternó mucho a este país porque fueron los 3 hermanos más el chofer que fueron asesinados. Y eran chicos jóvenes, unos 2 tenían 13 años y el otro tenía 17. Entonces eso también fue algo como, no vamos a decir que quedó en frío, pero después de, no sé, 20 años más o menos, fue que se vino a atrapar a uno de los cómplices. Entonces podemos ver eso, como dicen ustedes, las redes sociales, pero también el proceso de que las autoridades sigan pendientes de estos casos. Claro. Sí, también por la cantidad de homicidios, asesinatos que suceden a cada día, capaz esa es una de las maneras porque después de 6 meses un caso queda frío por tantos acontecimientos que suceden día a día. Bueno, realmente apreciamos muchísimo esta oportunidad. Me encantó este episodio del día de hoy. Así que nada, o sea, gracias nuevamente por escucharnos, por vernos y les dejamos con la despedida. Y como siempre, quédense atentos a un próximo episodio. Y de esta manera el caso se cierra. O capaz no, porque hay cosas que no encajan, nombres que no aparecen y verdades que prefieren el silencio. Si algo te hizo ruido, es porque algo sigue ahí. Y mientras seguimos conectando piezas, tú puedes seguir el rastro en nuestras redes sociales. Esto fue Expediente U y nos escuchamos en el próximo caso.